Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Este video va a ser la tercera parte o la tercera clase del curso de trading institucional básico. Si lo quieren ver de forma gratuita, va a estar el link en la descripción de la página web donde se van a subir todos los cursos. Van a ver que aparecen cursos de lo que es scalping, intradía, trading institucional, análisis técnico e inversiones, entre otras cosas. Esta página web es gratuita, no tienen que registrarse ni pagar nada, simplemente van a aparecer los cursos de forma ordenada que se van a ir subiendo también al canal de YouTube. Hecho esta breve introducción, empecemos con el video. En el módulo anterior o en la clase anterior vimos lo que eran las tendencias, tendencia alcista y tendencia bajista, que se movían por impulsos y retrocesos. Pero el mercado tiene un rompimiento de estructura, un cambio de estructura, porque sí, si no hubieran cambios de estructuras, el mercado se movería de forma alcista infinitamente o haría impulsos y retrocesos bajistas infinitamente. Y claramente eso no ocurre, el mercado va cambiando de una tendencia a la otra. Y hoy en este video vamos a ver cómo podemos identificar en el gráfico esos cambios de estructura. Antes de pasar a identificar los cambios de estructura, tienen que entender que hay un cambio que es válido y otro cambio que no. Para eso es necesario que sepan o se acuerden lo que vimos en la clase anterior, el tema de los altos y de los bajos. Habíamos hablado que el precio hacía altos más altos, bajos más bajos, altos más altos y así sucesivamente. Bueno, esto va a identificar si el rompimiento es válido o no es válido. Y ahora les voy a mostrar por qué. Este alto de acá es nuestro último alto, ¿sí? Es válido. Si nosotros marcamos una línea identificando nuestro alto, o sea el precio donde se encuentra ese alto, supongamos que por X o por A el precio pasa muy fuerte a través de él. Ahí se origina nuestro cambio de estructura. Nuestro alto empieza a ser más alto, que en realidad debería ser un alto más bajo, pero fíjense que cierra y es un alto más alto que el alto anterior. Sé que son un poco trabalenguas, pero sí. Básicamente yo les había comentado que era altos más bajos, y para que el precio rompa o cambie de estructura tiene que dejar de cumplir ese principio de alto más bajo y este alto pasar a ser más alto que el bajo anterior. Y ahí pasaría ese cambio de estructura o ese rompimiento de estructura. Esto que están viendo acá es válido, así se identifica el cambio de estructura. Obviamente después lo vamos a ver en el gráfico con velas, pero quiero que entiendan algo. Esto está bien, así sí se identifica. Ahora les voy a mostrar cómo sería la forma errónea. Fíjense lo siguiente, tenemos el alto, el bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo. Bien, acá hay un alto, el precio baja y rompe con ese alto. ¿Ustedes creen que esto está bien, que esto es un rompimiento, un cambio de estructura? Bueno, según lo que expliqué anteriormente, no, y ahora les voy a comentar por qué. Este alto es válido porque su bajo, que es este de acá, ese que se ocasionó después de ese alto, es más bajo que el bajo anterior. Cumple la regla con bajo más bajo, por eso este alto es válido. Pero ahora fíjense lo siguiente. Este alto de acá, su impulso, no originó un bajo que sea más bajo que el anterior. Este bajo es más alto. Por ende, este alto de acá no es válido, no sirve como un cambio de estructura. Nuestro alto válido es este de acá. Entonces, en este caso, como este es nuestro alto válido, posiblemente el precio llegue y haga un bajo más bajo. Es muy poco probable que el precio de acá empiece a hacer un cambio de estructura porque no es un alto válido, ¿ok? El precio o la estructura cambia en el momento que se rompe un alto o un bajo válido. Y lo mismo si estamos en una tendencia alcista, tenemos el bajo, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y nuestro último alto. Fíjense cómo este alto sí supera el alto anterior y ahí se origina el rompimiento de estructura. Acá el mercado sí, de forma correcta, puede empezar a cambiar su tendencia de alcista a bajista. Pero, en caso fíjense que este mínimo y este máximo o este alto son los válidos. Esto de acá no es un rompimiento de estructura, no es un cambio de tendencia. El precio está rompiendo un bajo que no es válido. Cuando el precio rompa recién este bajo, ahí sí podemos hablar de que el precio está haciendo un cambio de estructura. En este caso simplemente puede ser que el precio llegue, reaccione y vuelva a hacer otro impulso. Bien, acá vimos cómo se puede identificar o cómo son los cambios de estructura. Ahora lo vamos a ver en el gráfico con velas. Fíjense en este caso, el precio está haciendo un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Los estoy haciendo rápido, así que por ahí me pase uno de largo. Pero fíjense qué es lo que ocurre acá. El precio que está haciendo en este punto de acá está cambiando estructura, está haciendo ese rompimiento. El precio pasa de hacer altos cada vez más bajos a hacer un alto más alto que el alto bajo anterior. Que trabalengua, lo sé, pero fíjense qué es lo que pasa acá. Este era nuestro último alto. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo uno que fue más grande.
y pasa de esa tendencia bajista a empezar a hacer bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, bajos, altos, y así sucesivamente. De este lado teníamos una tendencia bajista y acá tenemos una tendencia alcista. Y si nos preguntamos por qué, ahora ya lo sabemos, en este punto acá hubo un rompimiento de estructura o un cambio de estructura. Ahora, fijémonos lo siguiente, el precio viene haciendo un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. ¿Y qué es lo que pasa acá? Otra vez lo mismo, el precio hace un cambio de estructura, rompe con ese bajo anterior y ahora podemos determinar que el precio cambia de tendencia. Y fíjense qué es lo que ocurre. Pasa de ser una tendencia alcista a ser una tendencia bajista. La pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿O qué es lo que hace que pase una tendencia a otra? Bueno, el rompimiento de estructura que está en esta parte. Una forma de determinar si el precio está haciendo un rompimiento válido o no es una guía, es marcar una línea desde nuestro punto más alto, de nuestro alto válido, y una línea, como ya está acá, de nuestro bajo válido. Entonces, con un pincel o con un resaltador de TradingView, podemos marcar de nuestro bajo y ver si realmente rompe nuestro alto válido, que es este de acá, está bien. Y si rompe nuestro bajo válido, que es este de acá, si la línea pasa tanto por encima del alto como por debajo del bajo, lo que estamos viendo es un rompimiento que sí es válido. En caso contrario, fíjense que si este alto no existiera, este de acá, vamos a decir que es ficticio y el precio hace algo como esto, y vemos que pasa esto, determinamos que no es válido este quiebre, porque no pasó ni por encima de nuestro alto válido, ni pasó por debajo de nuestro bajo válido. Entonces simplemente es como una estructura interna, pero no es la válida para determinar que el precio va a cambiar de una tendencia a otra tendencia. Y ahora, para mostrarles cómo es que funciona o cómo es que no es válido para detectarlo, les voy a mostrar un par de ejemplos de rompimientos no válidos. Fíjense lo siguiente, acá tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, y lo que tenemos es un rompimiento. Acá sí es cierto que es un rompimiento. Ahora bien, cuando el precio hace un alto y un bajo, un alto, si nosotros determinamos que este alto de acá es un rompimiento y acá vamos a estar esperando posibles compras, nos hubiera tocado stop loss. ¿Por qué? Porque este de acá es nuestro máximo válido, este de acá es nuestro mínimo válido. El precio simplemente, como les mostré en el ejemplo, el primero de las líneas, simplemente está yendo a buscar ese máximo para volver a hacer un bajo más bajo. Y nosotros acá nos hubiéramos comido un stop loss. Fíjense, si utilizamos la guía que les comenté anteriormente de a ver si el precio pasa por nuestro alto válido o si pasa por nuestro bajo válido, nos hubiéramos dado cuenta que no pasó ni por el bajo válido ni por el alto válido. Entonces no fue un cambio de tendencia, simplemente fue un descuento para activar órdenes y continuar esa distribución o ese movimiento bajista. Y como último ejemplo de lo que no es válido, van a ver lo siguiente. Tenemos un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y fíjense lo siguiente. Todo lo que hay acá adentro es simplemente una estructura interna de un retroceso. Este bajo de acá no es un rompimiento, no es un cambio de tendencia para que el mercado empiece a hacer un movimiento como este. Este de acá es nuestro bajo válido y este es nuestro alto válido. El precio no pasó ni por encima del alto ni por debajo del bajo. Así que esto es simplemente un descuento para que el mercado por X o por A empiece otra vez a ese movimiento alcista. Y otra vez, si hemos usado el ejemplo de las líneas, fíjense que no pasó por nuestro alto válido y tampoco pasó por nuestro bajo válido. Entonces este cambio de estructura o este rompimiento de estructura no es válido. Así que si te gustó el video, te invito a que le dejes un like, que te suscribas, que dejes algún comentario y nos estamos viendo en próximos videos. Chau chau.